Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio de cálculo diferencial, en particular de cálculo de derivadas. Veamos, dice, calcular la primera derivada de las siguientes funciones. Y me dan dos casos. He querido compartir con ustedes hoy dos ejemplos. Vamos a calcular la primera derivada. Lo primero que tenemos que darnos cuenta acá, centrémonos en el literal A, primeramente, que tenemos una función logaritmo natural de 1 más e a la 2x. Importante, lo repito en cada video, esto no es Euler, es e o número de Euler. Bien, por lo tanto tenemos logaritmo natural de 1 más e a la 2x. Entonces, para derivar esa función o para hacer cualquier cálculo de derivada, nosotros tenemos que tener a mano la tabla de derivadas. Digo a mano si nos permiten utilizar las derivadas o las tablas. Si no, tenemos que tener conocimiento o recordar las derivadas de las funciones elementales. Acá tenemos un problema, que es una función compuesta. Vean que el argumento del logaritmo natural es una función que es 1 más e a la 2x. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bien, o regla de la función compuesta, es decir, derivada de una función compuesta. Entonces, ¿qué dice esa regla? Bueno, básicamente dice que la derivada de una función compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Eso parece un trabalengua, ¿verdad? Veamos cómo aplicarlo acá. Bueno, vamos allá. La primera derivada de f la vamos a escribir así, es una de las formas en la que podemos escribir la derivada o la primera derivada de la función f. f' en x. Ahora, la función externa es el logaritmo, la que más externa está. ¿Cómo deriva el logaritmo natural? Bueno, la derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre su argumento. El argumento del logaritmo es todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre 1 más e a la 2x. Ahora, según la regla de la cadena dice, derivada de la externa, que es lo que acabamos de hacer, evaluada en la función interna, que es esta, multiplicada por la derivada de la función interna, es decir, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo natural. Por lo tanto, eso vamos a expresarlo, 1 más e a la 2x derivada. Si lo podemos hacer en un solo paso, pero vamos a hacerlo más al detalle. Es decir, derivada de la externa, evaluada en la interna, acá por la derivada, y miren cómo lo pongo, de esta. Ahora toca derivar esto. Esto va a quedar tal cual, no lo vamos a tocar, 1 sobre 1 más e a la 2x, y ahora vamos a ver cuánto nos da esto. Acá tenemos que derivar, tenemos una suma. Derivada de la suma, la derivada de esta más la derivada de esta. La derivada de 1 es 0, ¿verdad? La derivada de 1 es 0, si usted quiere lo puede poner, ¿ok? No hay problema, 0, más la derivada de a la 2x. Acá vuelves a tener una función compuesta, porque el exponente no es x, es 2x. Por lo tanto, vuelves a aplicar la regla de la cadena. Derivada de e a la 2x es la derivada de la externa, como deriva la función exponencial, como ella misma. Por lo tanto, la derivada de a la 2x es e a la 2x multiplicado por la derivada de lo que está en el exponente, por la derivada de 2x. Esta la voy a hacer directo porque es muy simple. Repito, ¿cómo deriva e a la 2x? Como e a la 2x por la derivada de la función que está en el exponente. La derivada de 2x es 2, porque es la derivada de una función polinómica, ¿verdad? Constante por función. La constante por la derivada de la función. La derivada de x es 1 por 2 es 2. Por lo tanto, esto queda con un 2 acá. Finalmente, vamos a irlo aquí, finalmente podemos acomodar eso para que quede bien bonito. ¿Ok? Para que nos quede bien bonito, vamos a acomodar esto. ¿Cómo quedaría? Mira, este 0 no cuenta, este 2 lo ponemos acá adelante, es 2e a la 2x. Y esto multiplicado por 1 da 2e a la 2x sobre este denominador que queda acá, 1 más e a la 2x. Y de esta manera obtenemos la primera derivada de esa función. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Aplicación de la regla de la cadena y de las
derivada de las funciones elementales. En este caso, la derivada del logaritmo natural, la derivada de la exponencial. Ahora, tenemos un segundo caso acá. Veamos, interesantísimo este segundo caso. G en X ahora es E a la X tangente cuadrada de X. Observe que todo esto está en el exponente de la exponencial. Entonces, tenemos que aplicar regla de la cadena. Sería, vamos a trabajar acá, aprovechando al máximo nuestro espacio. G' en X, derivada de la externa es la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma. Por lo tanto, sería E a la X tangente cuadrada de X por la derivada de la función interna, pero la interna es todo esto que está en el exponente. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Igual que en el caso anterior, por la derivada de X tangente cuadrada de X. Vamos a escribirlo así. Entonces, esta ya está fuera de la derivada, ahora tenemos que derivar esto. Obvio, eso va a quedar multiplicado por esta expresión. Entonces, seguimos acá. Seguimos acá. Quedaría G' en X igual a, este lo mantenemos, E a la X tangente cuadrada de X. Hay que ser muy ordenado acá. Por, vamos a abrir un paréntesis. Vamos a derivar esto. ¿Cómo deriva esto? Mira, acá hay un producto. X está multiplicando la tangente cuadrada de X. Regla del producto. Regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Se la recuerdo por si usted no la sabe. La voy a poner aquí en otro color. La derivada de un producto es, si f por g derivada es derivada de f por g más f por la derivada de g. Esta sería mi f y esta sería mi g. Entonces, ¿cómo queda? Derivada de f. La derivada de x es 1. 1. Bien, si usted gusta lo pone. Pero ese 1 multiplicado por lo que viene va a dar la misma expresión. Pero si usted gusta lo pone. Derivada de f por g. G queda sin derivar. 1 por la tangente cuadrada de x. Más f sin derivar, que es x, por la derivada de la tangente cuadrada de x. Entonces, ahora, cuando tú vas a derivar la tangente cuadrada de x, tienes una función compuesta. ¿Bien? Porque es la tangente de x al cuadrado. Entonces, ¿cómo deriva esto? Bueno, regla de la cadena. Derivada de la externa, que es la función cuadrática, ¿verdad? Evaluada de la interna y multiplicada por la derivada de la interna, que es tangente de x. Bien, ojo, tangente cuadrada de x es lo mismo que esto que está acá. Bien, por lo tanto la externa es la potencial esta que está acá. Por lo tanto, ¿cómo deriva la externa? Este 2 viene para acá, disminuye 1 grado, por lo tanto se queda en grado 1 y sería 2 tangente de x, esa es la derivada de la externa, por la derivada de la interna. ¿Cuál es la interna? Tangente de x. La derivada de la tangente, secante cuadrada de x. Y se acabó. Ahora solo quedaría acomodar esto. ¿Bien? ¿Cómo lo acomodamos? Bueno, pues muy fácil. Decimos e a la x tangente cuadrada de x que multiplica a 1 por tangente cuadrada, ya no ponemos este 1, este x por 2 es lo mismo que 2x, pongámoslo así, 2x tangente de x por la secante cuadrada de x. Y ya de esta manera obtenemos la derivada de la función g. Muy interesante estos dos ejemplos. ¿Qué es importante cuando vas a derivar? Ahí es donde te tienes que centrar. Tienes que saberte las reglas de derivación, la regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente. Eso por una parte. ¿Qué más tienes que saber? Tienes que saberte las tablas de las derivadas de las funciones elementales, como sería el logaritmo, la exponencial, la tangente, el coseno, el seno, etc. Y tercero, dominar la regla de la cadena para aplicarla a las funciones compuestas, que lo hemos hecho en ambos casos. Esos son tus insumos, lo que tienes que tener a mano para poder enfrentarte a un ejercicio de cálculo derivado.
Si no tienes eso, te va a costar mucho más trabajo. Por lo tanto, asegúrate de tenerlo para poder enfrentarte a los ejercicios. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse y el próximo día estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.